Así es. Bueno, este tema es uno de los temas que más se ha conversado, que más la gente pregunta. Es un tema realmente nuevo, es algo que ha surgido a raíz de la pandemia, el coronavirus y todos los cambios que ha habido de repente en nuestra sociedad, y se trata del Fondo de Asistencia al Empleado, o FASE por sus siglas. Vamos a hablar sobre las implicaciones económicas y jurídicas de este programa, y lo haremos con el economista y contador público autorizado Roberto Mella Lacón. ¿Qué es FASE? ¿En qué consiste? ¿Para qué fue creado? Mira, FASE, como bien lo comentas, responde a la sigla de Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado. Es uno de los programas pilares del Estado como apoyo en estos momentos, producto de esta pandemia y los efectos económicos que está causando las medidas de aislamiento y bueno, todo el elemento de tener una economía prácticamente, gran parte de la economía prácticamente paralizada. Y ese fondo de asistencia aplica básicamente a los trabajadores formales, debido a que deben de ser trabajadores que deben de estar cotizando en la TCS, y funciona muy parecido. De hecho, en la entrevista pasada que hablábamos del fondo de desempleo, funciona como una especie de fondo de desempleo de alguna manera, solo que en este caso es el Estado el que aporta unos fondos para esos empleados formales. ¿Cuáles empleados? FASE tiene dos tipos de apoyo. El apoyo al empleado suspendido y a empresas que, debido a su cierre total, su venta que han llegado a cero, o sea, su incapacidad para producir fondos algunos, se ven en la obligación de ejecutar una posibilidad que le da el Código de Trabajo, que es la de la suspensión del contrato. Para esos casos, el Estado está aportando entre 5,000 y 8,500 pesos, dependiendo del sueldo que tenga el empleado. De acuerdo a una tabla de cálculo que hicimos, el punto de equilibrio se encuentra en cerca de 12,100 y algo de pesos. Toda persona que gane más de 12,000 y algo de pesos, 12,000 cortos, 140 por ahí, prácticamente puede, el Estado le asiste con un fondo de 8,500 pesos, que es el tope de ese fondo. La otra ayuda que tiene FASE, que se le ha llamado Fase 2, viene de empresas que, ya sean cerradas o abiertas, han decidido, por un tema de responsabilidad social, por un tema de apoyo al empleado, por un tema de que está abierto también. Hay empresas que se está ejecutando el teletrabajo, el trabajo a distancia, pues están abiertos y están trabajando de alguna manera. Y otros que están cerrados, pero deciden no suspender a ninguno de sus colaboradores. Ese es otro tipo de apoyo, en cuyo caso FASE está aportando 5,000 pesos para cada empleado. La condición es que no pueden suspender a nadie y tienen que pagar la diferencia del sueldo, situación que en el primer caso, para trabajo suspendido, es una recomendación, más no una obligación. ¿Cómo no? Es bueno también resaltar que FASE no aplica para todos los sectores. Hay un grupo de actividades que han sido enumeradas como actividades que no pueden aplicar para FASE. Alguna de estos sectores se han encontrado quizá con la sorpresa, luego de suspender, que al tratar de aplicar a FASE, sectores que quizá con la estrategia de poder ayudar al empleado con este fondo de asistencia, se han encontrado con la sorpresa de que no aplican. Quizás cuando comenzó todo esto, no sé, José, en tu caso, cuál fue tu experiencia, pero lo que se hablaba era de suspender. Todo el mundo suspendiendo masivamente. Yo ayer justamente hablaba con un cliente del sector de fiduciaria,
y me decía, yo no quería este resultado, yo tengo una situación ahora de todos mis empleados suspendidos, sin la posibilidad de acogerse a fase, pero pensábamos que era lo que había que hacer obligatoriamente, como estábamos cerrados. Entonces, yo creo que quizá esa desinformación, ese manejo masivo en redes de muchísimas cosas, provocó que empresarios que inclusive querían ayudar a sus colaboradores, quizá no tuvieran ni siquiera hubiesen tenido la oportunidad y el Porque espacio la persona de tuviera suspendida, opciones. Roberto, la persona suspendida entonces ya no puede aplicar para fase. Mira, hay sectores que, aunque usted suspenda, no pueden aplicar para fase. Tú tienes ahí sectores como el sector salud, los generadores de energía, multimedias, señores, Ajá. ustedes que están quizá en ese sector, en que lo que se englobó fueron una serie de sectores que se entendían, porque recordemos algo, desde el punto de vista económico, los recursos son limitados, el dinero no iba a dar para todo el mundo, entonces lo que buscaron fue sectores que quizá estaban en su pico productivo o quizá que se asumen que son sectores que tienen suficiente capital o fondo para aguantar un par de meses. Yo te hablo, por ejemplo, del sector financiero. Ayer hablaba yo con un cliente de la fiduciaria. Digo, bueno, para un banco, perfecto, pero yo soy una fiduciaria que solo manejo fideicomisos de viviendas. Mi sector está totalmente paralizado. Yo no hago nada abierto, yo solamente vendo vivienda de bajo costo. Entonces, pudiera ser también un caso de discriminación, como dice José, pero no sé lo que estaba ahí en la mente del regulador. Quizá ni siquiera lo tuvieron muy claro, pero quizá era un elemento de decir, bueno, asumimos que una fiduciaria tiene por lo menos para un par de meses, ¿sí? Para acumular un cierto nivel de patrimonio que le permite trabajar un par de meses sin necesitar un apoyo estatal. Pero claramente, si tú te vas a cada uno de esos sectores, pueden haber miles de excepciones donde pueden dejar personas fuera de ese tipo. Miren el caso de una telefónica, señores, hay un caso reputacional complicado ahí que no voy a mencionar, pero jóvenes que ya en las redes hablan, después de 5 años trabajando, la telefónica suspendió masivamente y por no estar dentro de ese grupo, esa joven se fue a su casa sin 8.500 pesos y sin un sueldo. Una persona que claramente se veía en situaciones precarias. Ok, una persona suspendida puede ser readmitida y luego incluida en fase. Yo, yo estuve viendo que justamente hoy, déjame decirte que lo acabo de ver hace unos minutos esto, José, que había una opción, un botón que habían agregado sobre desestimiento. De hecho, aquí tengo la foto, desestimiento de suspensión. Parece que se han dado cuenta, esto me lo acaban de enviar, señor. Ni siquiera lo he corroborado, pero hay una foto del portal. Parece ser que se dieron cuenta que hay muchos empresarios, a veces los departamentos de recursos humanos, contabilidad, los mismos asesores, con la información que iba volando, no, no reaccionaron, no tomaron una buena decisión. Quizá la primera reacción fue de hay que suspender a todos. Suspendieron masivamente y ahora se están dando cuenta que no eran la decisión que querían. Parece que ahora han creado un botón para poder, como tú dices, echar para atrás esto porque no era el resultado que querían al final para sus empleados. Justamente te comento, ayer hablé con un par de clientes comunes que tenemos, José y yo, que justamente decían, es que no era lo que yo tenía en mente, esto lo realizó el departamento de contabilidad con los asesores y demás, pero yo no pensaba que esto iba a resultar así. Entonces parece que ahora que están entendiendo bien cómo funciona el asunto, están volviendo las suspensiones para atrás. Claramente, habrán sectores que no tendrán otra opción, hay sectores totalmente cerrados, sin un colchón de un mes, con inventarios totalmente paralizados, con una serie de compromisos de corto plazo que tienen que cumplir y que le va a ser muy difícil tomar una decisión distinta. Pero lo que sí creo que debe de quedar acá es, ustedes que llegan a las masas,
y ojalá esto llegue a los asesores, a los contadores, a los abogados. Y bueno, aquí José, su opinión al respecto. Pueden haber opciones, exploren todas las opciones. Al final son personas que se están enviando para sus casas, algunas sin un peso arriba. Eso puede terminar en una situación social. Bueno, pues muy interesante todo. José, Roberto, muchísimas gracias de verdad por vuestra participación. Yo personalmente he aprendido muchísimo, espero que todos los oyentes también lo hayan entendido. Creo que se ha explicado de una forma muy llana, muy entendible para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Gracias, José Enrique, gracias, Miralba, por la invitación. Gracias, José hermano. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Ya regresamos.